camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Luz que ilumina, luz que da vida, luz que llena mi existir. Luz que me alumbra, luz de mi vida. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Hola, yo soy María y en nombre del equipo te doy la bienvenida a este encuentro con Jesús. Qué alegría que estés aquí y a la distancia te abrazamos con nuestro corazón. Vamos a invitar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que sea nuestra invitada especial. E iniciaremos invocando al Espíritu Santo, a esa paloma divina y pura que vierte su gracia y calma en tu alma y que te envuelve en ternura. Es la fuente de dulzura y de luz divina. Es fuente de consuelo. Es quien te da fortaleza y paciencia para sonreír ante cualquier adversidad y poder salir triunfante. Vamos a ver en la pantalla la oración y así todos la podremos decir juntos. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Consagración. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y el amor de mi corazón. Y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre con María y salvación del mundo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tanto la forma de ser de Jesús como sus enseñanzas inspiraban y hasta exigían un modo peculiar de vivir. Muy pronto, las exigencias del seguimiento se tradujeron en modos concretos de vivir. Seguir a Jesús significó hacer de Él y de sus enseñanzas la norma que determinara la vida entera. La manera de ser y de vivir a lo cristiano debía desprenderse de las enseñanzas fundamentales de Jesús y principalmente de su forma de ser. Aprender de Jesús
se convirtió en la tarea fundamental del cristiano. La expresión que el evangelista pone en boca de Jesús: aprendan de mí, que soy amable y humilde de corazón. Aunque no repita las palabras textuales pronunciadas por Jesús, eso expresa el ideal de la vida cristiana. En vida de Jesús, los discípulos, movidos por el deseo de saber cómo y cuándo sería el fin de los tiempos, le preguntaron: Señor, dinos cuándo será todo eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Pero muy pronto, en la iglesia primitiva, esta pregunta se fue cambiando por otra: Señor, ¿cómo hemos de vivir los cristianos en este mundo? A medida que se fue comprendiendo que el mensaje de Jesús no pedía solo una forma de esperar el futuro, sino también, y quizá principalmente, una forma de vivir el presente, de vivirlo como el mensaje de Jesús, de vivir con amor. Del mensaje de Jesús no surgió de repente una sociedad nueva, distinta y ajena a las ya existentes. El mensaje se leyó a través de una cultura y al mismo tiempo la cultura fue transformándose por el mensaje. La manera cristiana de vivir, inspirada por Jesús, contrastaba con el modo de vivir de un hombre que no aceptaba la enseñanza de Jesús ni había hecho de Jesús la norma de su vida. Para ser verdadero cristiano, no se imponía la huida del mundo. Por el contrario, se necesitaba mayor presencia en él. Ser discípulo no significa aborrecer el mundo, sino amarlo de una forma distinta. Amarlo para transformarlo, amarlo para los demás. El cristiano debe amar y superar los límites naturales del amor. También debe superar en rectitud, autenticidad, humildad y libertad, en justicia y santidad. La llegada del reino de los cielos es la venida de Dios como salvación para los hombres. Jesucristo es el gran signo de Dios Salvador. El anuncio del reino está absolutamente ligado con la persona de Jesús, que lo proclama y lo realiza. Desde el principio de su ministerio, los discípulos comprendieron que convertirse y creer en el Evangelio era lo mismo que hacer de Jesús lo determinante de la propia vida. Y el seguimiento era la relación personal con Jesús. La fe, el amor y la confianza en Él son elementos indispensables para ser cristiano. Y un cristianismo sin ninguna relación personal con Jesús es solamente una ideología, una filosofía muerta y vacía. En la iglesia primitiva, el discípulo estaba deseoso de conocer cada vez más a Jesús y de cultivar su relación personal con Él. Y para esto acudía a la enseñanza de los apóstoles. Participaba en la fracción del pan, se ocupaba de los más necesitados y se esforzaba por llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús. Lo específico de la vida cristiana, por encima de cualquier otra característica, es hacer de Jesús el Señor de tu propia vida. La expectativa del reino llevaba en un primer momento a relativizar las realidades temporales, incluso a despreciarlas como cosas de las que no valía la pena ocuparse. Las realidades temporales,
y las necesidades humanas llegarían a ser satisfechas por la solicitud de Dios por los suyos. Busquen el reino de Dios y la santidad, justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Lo demás, ¿y qué es lo demás? Pues lo demás serán los dones. De ahí que las exigencias de la vida no deben ser causa de preocupación, pues Dios te dará lo que necesitas. La bondad y el amor de Dios, que es Padre de todos los hombres y no solo Creador, invitan al seguidor de Jesús a que viva en una actitud de inmensa confianza. Esta doctrina de la confianza, de la no preocupación, se fundamenta en una fe y en una visión del mundo que va más allá del fin inminente. La fe en el modo de ser de Dios como Padre lleno de amor y de solicitud por los hombres. Se basa también en la idea de que el mundo no está solo, que no es una máquina destructora y que el hombre no está arrojado y desterrado en el mundo. El hombre se preocupa porque se considera solo y abandonado. La angustia es el sentimiento ante la nada, ante el vacío. Para Jesús, sus seguidores no deben vivir inactivos, pero sí confiados. La fe en la paternidad de Dios provoca una actitud correspondiente en los hombres, pues deben vivir como hijos de Dios y como hermanos entre sí. La preocupación es un estado de ánimo que ahoga el espíritu y que impide la acción de Dios. Incluso entorpece la actividad del hombre. Jesús dijo que las preocupaciones de la vida sofocan la palabra de Dios y no le permiten dar fruto. El que en verdad cree en Jesús y en su mensaje no debe vivir como un atormentado. Debe vivir confiado en Él. Si se quiere asegurar ante Dios, irá incluso en contra de su misma fe. Del amor de Dios como Padre se desprende una actitud de confianza. Hay que creer que Dios supera todos los ejemplos de bondad humana, que es mejor que el mejor de los padres que se pudiera imaginar. Dios debe ser una realidad tan cercana que llegue a orientar e iluminar todos los momentos de la vida, aún los más difíciles. Su amor debe descubrirse a cada paso, en las flores del campo, en las aves del cielo y en el amor humano. La proclamación del reino que hacía Jesús exigía fe en Dios, en el mismo Dios del pueblo de Israel, pero entendido de manera diferente. El principio fundamental era la bondad infinita de Dios, de su amor y su gracia. Jesús vinculaba ese Dios del que él hablaba con el Dios que todos llevamos dentro, es decir, con el verdadero Dios que actúa en nuestros corazones. Dios tiene que ser bueno porque Él me lo dice en el corazón. Y así lo experimenta cada uno como un Dios bueno por encima de todas las cosas. No es que el sentimiento esté por encima de la razón, sino solamente que el sentimiento orienta la razón para ver intelectualmente lo que se experimenta en el corazón. Jesús hablaba de un Dios bueno por encima de todo límite imaginable. Y esa bondad de Dios la reflejaba en su actitud, en su atención a los más pequeños y a los miserables, en sus sentimientos de amor y de ternura. En sus sentimientos para la gente que escuchaba a Jesús, el argumento se invirtió. Dios tenía que ser bueno porque así era Jesús.
Una bondad tan grande no podía surgir sino de un Dios verdadero. Jesús hacía fácil, por así decirlo, la fe en Dios. Jesús en su bondad revelaba a un Dios bondadoso. La fe en Dios traía necesariamente consigo la fe en el amor. Y ese amor es el que recae en ti. De nada servía creer en un Dios bueno si esa bondad no tenía que ver con cada uno de los interlocutores de Jesús. A nadie le interesa el amor de Dios si ese amor no recae en cada uno de nosotros. Aunque no lo merezcamos, también la actitud de Jesús reflejaba el amor interpersonal de Dios. El anuncio del reino llevaba entrañado el anuncio de la libertad. Esta libertad surgía de una actitud interior más que de un cambio exterior. La persona se mueve por los valores, por la libertad que brota del perdón y que hace al hombre una nueva criatura. Salta a la vista la libertad de Jesús respecto a la religión establecida, al Estado, a los sentimientos nacionalistas, a las costumbres y tradiciones. La libertad de Jesús surgió como fruto y consecuencia natural de sus convicciones. Su fe era la raíz de su libertad. Para Jesús la libertad era un don irrenunciable, un don dado en la creación y con la vida, exigencia necesaria del reino y también de su fruto. La libertad surgía del corazón. Había que actuar con libertad para llegar a ser libre. El hombre debe aceptarse libre, sentirse libre, saberse libre y así acaba por serlo. Jesús vivió la libertad y la enseñó a vivir como una experiencia. El tema de la libertad no aparece en el discurso de Jesús. La libertad era el medio en que el reino se realizaba. Todo mundo podía responder o no responder al mensaje de Jesús y a su llamamiento. Todos los hombres tienen que aprender a ser libres y conquistar su libertad. Tenemos que aprender a ser libres. La libertad es un llamamiento de la vida y de Dios. Nadie puede suplir a otra persona en la conquista de su propia libertad. Es tarea de la vida cristiana y del seguimiento de Cristo luchar por la libertad, no solo con respecto al Estado y las estructuras ajenas, sino por la libertad del corazón. La libertad del discípulo de Jesús es una exigencia del seguimiento y de la imitación del Maestro. La libertad es la exigencia básica de Jesús. Todas las exigencias del seguimiento se reducen a la exigencia de libertad ante el lugar de origen, la familia, el trabajo, los bienes e incluso la vida. Cuando entregamos nuestra libertad a Dios, no por eso la perdemos. Como todos los dones de Dios, la libertad se posee más plenamente cuando se entrega. Porque al reconocer a Dios en sus dones, los poseemos más plenamente. La vida se la ofrecemos a Dios viviéndola en servicio y no destruyéndola. De la misma manera, la libertad solo se la ofrecemos a Dios cuando la vivimos. La libertad es el requisito indispensable que debe llevar todo servicio en favor de los demás y todo acto de amor de Dios. Porque el amor y el servicio
solo tienen valor cuando se hacen libremente. Podemos concluir diciendo que la fe, el amor y la confianza en Jesús son indispensables para ti, que debes confiar en la bondad y en el amor infinito que Jesús te tiene y que te da la libertad de que busques aquello que te hace crecer como persona y buscarlo a Él y a los demás. Dios te dio inteligencia y voluntad para parecerte a Él y la libertad brota de ellas. La libertad para decidir qué es lo que te ayuda a ser mejor persona. ¿Cómo puedes imitar a Jesús y cómo puedes ayudar a los demás? El Señor sabe lo que hace contigo y lo hace por amor y para tu bien, aunque no lo entendamos a veces. Simplemente deja tus preocupaciones en sus manos. Confía en que Él sabe lo que hace. Ante cualquier circunstancia, descansa en Él. Pon en sus manos todas tus cargas con la confianza de que saldrás victorioso, que tú saldrás victoriosa. Porque Él nunca miente, Él no te falla, Él es digno de toda confianza. Así nos lo dice en la Biblia Mateo. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y en Filipenses nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a abrir nuestros micros para hacer nuestra oración. Y al final todos diremos: te lo pedimos, Señor, y tú puedes hacer tus peticiones. Te pido, Señor, nos llenes de tu Espíritu para procurar que nuestros pensamientos, obras y nuestros interior y nuestras intenciones se parezcan a las tuyas. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que estamos aquí, sobre todo que estamos juntos en este inicio de la Cuaresma, en este inicio que tanto necesita el mundo de nosotros y de nuestras oraciones. Pedimos para que nos ayude, nos saque adelante y podamos ser fieles a lo que Él quiere y podamos apoyar más de lo que uno quisiera. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Despedimos a nuestra Santísima Madre, con María todo, sin ella nada. Sin ella nada. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas Dios los bendiga. Sigámonos noches, cuidando. María. Buenas Gracias noches. a ustedes también. Gracias por la Gracias, invitación. María. Buenas noches. Y por- Jesús, Salvador de los hombres, Gracias, salva